Imagina sobrevivir a la destrucción total de todo lo que conoces. Un soldado persa fue encontrado 3 días después de la batalla, vagando entre los pantanos del río Asopo. Sin armas. Sin armadura. Sin nada. Era uno de quizás 300 hombres que quedaban de un ejército que había llegado a sumar cientos de miles. Nunca habló de lo que vio dentro de aquel campamento. Su nombre no aparece en ningún registro. A los griegos no les importó anotarlo. Ese pequeño detalle, esa ausencia deliberada, te dice absolutamente todo sobre lo que ocurrió en Platea. Ahora, antes de seguir, necesito pedirte algo. Si este tipo de historia, la que nadie cuenta, la que se queda enterrada entre las notas al pie, te atrapa tanto como a mí, dale al botón de suscribirse y activa la campana. Cada pocos días sacamos a la luz relatos como este, los capítulos que los historiadores decidieron limpiar, recortar o simplemente ignorar. No te vas a querer perder lo que viene después. Todos conocen la historia de los 300 espartanos. El paso de las Termópilas. Leónidas plantándose frente al ejército más grande que el mundo antiguo había visto. Las frases épicas. Los escudos levantados. La muerte gloriosa. Vuelve con tu escudo o sobre él. Es una historia perfecta para estatuas y películas. Pero lo que casi nadie sabe es lo que vino después. Porque 11 meses después de Termópilas, los espartanos volvieron. No 300. 10.000. Y no vinieron a morir con honor. Vinieron a cobrar una deuda en una moneda que el imperio persa jamás había conocido. La batalla de Platea se libró en el verano del 479 a.C. Cuando terminó, los campos estaban cubiertos de tantos cuerpos persas que las fuentes antiguas describen la zona como intransitable durante días. Y sin embargo, casi nadie habla de ella. Termópilas tiene películas, monumentos, una vida cultural que abarca 2500 años. Platea apenas merece un párrafo en la mayoría de los libros de texto. A veces ni eso. Y hay una razón para ello. Las civilizaciones conservan lo que quieren recordar. Los griegos querían recordar el sacrificio, la derrota que parecía nobleza. Lo que tardaron mucho más en inmortalizar fue la parte donde ganaron de manera absoluta, total. Con una precisión que dejó al imperio persa incapaz de lanzar otra invasión contra la Grecia continental por el resto de su existencia. Vamos a recorrer esa historia. No la versión donde los griegos son héroes intachables y los persas son villanos de cartón. La versión real. La que tiene barro, hambre, generales que no se ponían de acuerdo en nada, y una piedra lanzada en el momento exacto que cambió el rumbo de la civilización occidental. 3 días después de Termópilas, Jerjes caminó por el campo de batalla. Encontró el cuerpo de Leónidas entre los muertos griegos. Lo que hizo después lo registró Heródoto con una frialdad que hiela la sangre. Ordenó que le cortaran la cabeza y la clavaran en una estaca. El cuerpo fue crucificado. Detente un momento en esa imagen. No por el horror en sí, sino por lo que revela sobre el estado mental de Jerjes. Los reyes persas no solían profanar los cuerpos de comandantes enemigos. Ciro el Grande había ordenado entierros dignos para sus rivales. Darío I hizo lo mismo. Mutilar el cadáver de un rey caído no era protocolo persa. Era algo personal. Leónidas y sus 300 le habían costado a Jerjes entre 10.000 y 20.000 hombres. Los números varían según la fuente, pero incluso las estimaciones más conservadoras resultan devastadoras para defender un paso que debería haber caído en horas. Ese retraso permitió que la flota griega maniobrara en Artemisio. Le dio tiempo a Atenas para evacuar. Cambió, de formas que Jerjes aún no podía calcular, toda la arquitectura de la guerra. La profanación del cuerpo fue una respuesta a esa humillación. También fue un mensaje para cada ciudad-estado griega que todavía observaba, que todavía no se había decidido. Esto es lo que les espera si resisten.
El mensaje llegó, pero no como Jerjes pretendía. El ejército persa avanzó hacia el sur. Atenas, ya evacuada por consejo de Temístocles, fue ocupada en semanas. Los templos de la Acrópolis, el predecesor del Partenón, los edificios del tesoro, los recintos sagrados de Atenea, todo fue reducido a cenizas. No fue un saqueo casual. Los comandantes persas ordenaron la destrucción sistemática de los lugares sagrados como política deliberada. Era el equivalente antiguo de borrar la identidad de una nación entera. La ciudad física quedó convertida en ceniza. Pero hay algo que sucede cuando quemas una ciudad cuya población sigue viva, observándote desde los barcos en el puerto. No destruyes su voluntad. La concentras. Y aquí viene lo que la mayoría de los documentales omiten. La alianza griega estuvo a punto de desmoronarse completamente después de Termópilas. Esparta y sus aliados del Peloponeso tenían un plan. Construir un muro a lo largo del istmo de Corinto. Fortificarlo. Dejar que Persia se quedara con todo lo que estaba al norte de esa línea, Atenas incluida, y defender únicamente el Peloponeso. Desde el punto de vista militar espartano, era una posición defendible. El istmo era estrecho. Los espartanos eran el mejor ejército terrestre del mundo. Podían mantener esa posición indefinidamente. Los atenienses, flotando en sus barcos sin un lugar al que volver, tenían una perspectiva bastante diferente. Temístocles lanzó un ultimátum que las fuentes antiguas describen como brutal en su franqueza. Si Esparta y la Liga del Peloponeso se negaban a luchar por la Grecia continental, Atenas llevaría toda su flota, la más grande del mundo griego, hacia el oeste, a Sicilia. Fundarían una nueva ciudad. Se irían. Y sin la flota ateniense, la armada persa podría simplemente rodear el muro por mar y desembarcar tropas donde quisiera. La alianza no se rompió. Pero ese intercambio te muestra la textura de lo que Pausanias enfrentaba cuando asumió el mando. Una coalición unida más por la amenaza mutua que por un propósito común. El número que necesitas tener en la cabeza no es 300. Es 5000. 5000 espartiatas, soldados ciudadanos de pleno derecho, marcharon al norte hacia Platea. No era una fuerza ceremonial. Era la movilización de prácticamente toda la clase guerrera espartana. Un evento sin precedentes en la historia de Esparta. Nunca habían comprometido tantos de sus soldados de élite en una sola campaña fuera de sus fronteras. Para entender lo que significaban 5000 espartiatas, hay que entender que era un espartiata. Un niño espartano entraba en la AGOG, el sistema de entrenamiento estatal, a los 7 años. Dejaba su hogar. Dormía en barracas. Lo entrenaban para soportar el dolor, la privación, el frío y la incomodidad prolongada como condición básica de existencia. Durante 13 años aprendía a luchar, a moverse como unidad, a mantener un muro de escudos bajo una presión que haría quebrar y huir a la mayoría de seres humanos. Cada uno de esos 5000 estaba flanqueado por aproximadamente 7 hilotas, trabajadores agrícolas que servían como infantería ligera y apoyo. Las estimaciones conservadoras sitúan el contingente espartano laconio total en Platea en unas 40.000 personas. Súmale 8.000 hoplitas atenienses, 5.000 corintios, contingentes de Tegea, Mégara, Frionte, Trecén, Hermíone, Epidauro y docenas de ciudades-estado más pequeñas. La Liga Helénica en Platea reunió, según Heródoto, entre 80.000 y 110.000 hombres. El comandante de esta fuerza era Pausanias. No era rey. Era regente, gobernando en nombre del hijo pequeño de Leónidas, Plistarco, demasiado joven para mandar. Su tío había muerto en Termópilas con una lanza clavada y su cabeza exhibida en algún rincón de un campamento persa. Las fuentes antiguas nos dicen muy poco sobre la vida interior de Pausanias en ese momento. Lo que tenemos son sus decisiones. Y sus decisiones nos dicen que operaba bajo un tipo de presión que no tiene equivalente moderno.
Era responsable de vengar a un rey muerto, gestionar una coalición fracturada de múltiples ciudades y derrotar al ejército más grande jamás reunido en el mundo occidental. Todo al mismo tiempo. Marchó con su fuerza hacia las estribaciones del monte Citerón, cerca de la pequeña ciudad beocia de Platea, y tomó posición en terreno elevado y accidentado. Al otro lado del río Asopo, en las llanuras abiertas, Mardonio esperaba. Mardonio no era ningún incompetente. Era un comandante veterano que había servido a Darío I, sobrevivido a una tormenta catastrófica frente a la costa del monte Athos que destruyó 300 barcos bajo su mando, y reconstruido su carrera desde cero. Estaba emparentado con la familia real por sangre y matrimonio. Pero tenía un problema que ninguna competencia táctica podía resolver. Tenía un ejército enormemente efectivo en terreno plano y abierto. Su caballería era posiblemente la mejor del mundo. Su infantería, particularmente los inmortales, estaba entre las más disciplinadas del planeta. Pero los griegos habían elegido las colinas. Y Mardonio no podía obligarlos a bajar. Durante 11 días no pasó nada decisivo. 11 días. Eso no es un detalle dramático. Es la realidad de la guerra antigua. 2 ejércitos masivos mirándose fijamente a través de un río, esperando a que el otro cometiera un error. Lo que rompió ese punto muerto no fue una carga ni un grito de guerra. Fue la sed. La posición griega cerca de Citerón tenía una vulnerabilidad crítica, un único manantial, la fuente Gargafia, que abastecía de agua a todo el ejército. Mardonio lo sabía. Su caballería comenzó un hostigamiento sistemático de las líneas de suministro griegas. Interceptaba convoys, quemaba alimentos, contaminaba fuentes secundarias. No era maniobra de combate. Era desgaste puro. Intentaba deshidratar y matar de hambre a un ejército de más de 80.000 hombres hasta que abandonaran su posición. Y estaba funcionando. El comandante de caballería que lideró muchas de esas incursiones se llamaba Masistio. Heródoto lo describe como el hombre más admirado del ejército persa. Físicamente enorme, protegido por una coraza de escamas de oro bajo sus vestiduras exteriores. En un enfrentamiento cerca de las líneas griegas, su caballo fue alcanzado por una flecha y lo derribó. Los atenienses lo rodearon. No podían matarlo. La armadura dorada lo detenía todo. Fue solo cuando alguien le clavó una hoja a través de la visera del casco que cayó. Los griegos desfilaron su cuerpo en un carro a lo largo de sus líneas. Heródoto dice que el efecto sobre la moral fue visible. Los soldados rompían formación para ver el cadáver de un hombre que 48 horas antes parecía invencible. Los persas, cuando vieron su cuerpo exhibido, cortaron las crines de sus caballos en señal de duelo. El sonido del campamento persa ese día, según Heródoto, era de luto, no de preparación. Entonces la caballería de Mardonio hizo algo decisivo. Encontraron la fuente Gargafia y la destruyeron. Derrumbaron las orillas, la llenaron de escombros, la dejaron inservible. Días después, un convoy de suministros que venía por los pasos del Citerón fue interceptado y quemado. 80.000 hombres. Sin agua. Sin comida entrante. Pausanias convocó un consejo. La decisión que salió de ahí fue estratégicamente correcta y al mismo tiempo casi un desastre catastrófico. Ejecutarían una retirada nocturna hacia una posición secundaria más cercana a la propia Platea, con mejor acceso al agua. El ejército se movería en 3 columnas. Espartanos y tegeatas a la derecha. Atenienses a la izquierda. El resto de los aliados en el centro, replegándose hacia la ciudad. Los movimientos nocturnos con ejércitos de este tamaño en el mundo antiguo eran genuinamente peligrosos. No había comunicaciones por radio, ni coordenadas, ni señales estandarizadas más allá de cuernos y antorchas.
mover 80.000 hombres en la oscuridad en 3 columnas separadas sin perder cohesión requería que cada comandante en cada nivel hiciera exactamente lo que debía en el momento exacto. Eso no fue lo que ocurrió. Un comandante espartano se negó. Se llamaba Amonfáreto y comandaba un loco, una unidad de espartiatas. Cuando llegó la orden de retirada, levantó una piedra grande con ambas manos, la dejó caer a los pies de Pausanias y dijo que ese era su voto sobre la cuestión de retirarse frente al enemigo. Él no se iba. Lo que siguió fue una discusión en susurros en la oscuridad mientras el resto del ejército ya estaba en movimiento. Pausanias no podía abandonar a Espartiatas en un campo de batalla. La cultura espartana no lo permitía. Pero cada minuto gastado discutiendo era un minuto que el plan se desmoronaba. La discusión duró casi hasta el amanecer. Eventualmente, Amonfáreto se movió, lentamente, en la retaguardia de la columna espartana, dejando claro con cada gesto que consideraba aquello una retirada y estaba registrando su desprecio mientras técnicamente obedecía. Para cuando Pausanias logró poner a su fuerza en marcha, los atenienses en el flanco izquierdo también estaban confundidos. Habían recibido señales contradictorias y esperaban una clarificación que no llegaba. El centro aliado había completado mayormente su repliegue. El ejército griego, que debía retirarse como una fuerza coordinada, estaba ahora disperso. El centro cerca de Platea. Los atenienses en algún punto intermedio. Y los espartanos y tegeatas todavía descendiendo desde las alturas, separados de todos los demás. Y al otro lado del río, Mardonio tenía exploradores de caballería que habían estado observando todo. El amanecer rompió y Mardonio miró al otro lado del Asopo. El campamento griego estaba parcialmente vacío. Las alturas medio abandonadas. Formaciones dispersas moviéndose en aparente desorden. Desde donde él estaba, lo que veía parecía una retirada en pánico. Un ejército desintegrándose. Cruzó el río. Fue la última gran decisión de su vida. La caballería persa golpeó primero la retaguardia espartana. La unidad de Amonfáreto, todavía moviéndose lentamente, todavía haciendo su declaración. La columna espartana se detuvo. Pausanias envió un mensajero a los atenienses. Los necesitamos en nuestro flanco. Los atenienses comenzaron a moverse hacia los espartanos y chocaron directamente con hoplitas tebanos que luchaban del lado persa. Los atenienses tenían su propia batalla. Los espartanos estaban solos. Lo que pasó después es una de las secuencias más documentadas y debatidas de la historia militar antigua. Pausanias ordenó a sus hombres mantener posición y esperar mientras las flechas persas caían sobre ellos. Estaba esperando presagios. Específicamente, esperaba que el sacrificio de una cabra produjera señales favorables. Los tegeatas, posicionados junto a los espartanos, no pudieron sostener esa postura. Estaban sufriendo bajas. Avanzaron sin órdenes. Y entonces los presagios fueron favorables y Pausanias ordenó el avance. La falange espartana en movimiento es algo que las fuentes antiguas luchan por describir de una manera que comunique plenamente lo que significaba estar del lado receptor. 5.000 hombres en formación cerrada. Cada uno portando un gran escudo circular, el aspis, entrelazado con el escudo del hombre a su izquierda. Cada hombre blindado en bronce. Cada uno con una lanza de más de 2 metros. La formación, típicamente de 8 filas de profundidad, avanzaba a paso firme, no corriendo. No se mantiene un muro de escudos a toda carrera. Avanzaban de forma constante, controlada, ajustándose al terreno, manteniendo la línea. Caminaron hacia la infantería persa. Los soldados persas no estaban mal equipados ni mal entrenados. Pero portaban escudos más ligeros, lanzas más cortas y arcos. Lo que estaban enfrentando era una formación que no se debilitaba cuando le disparabas flechas porque los escudos se solapaban.
Los hombres estaban acorazados y la formación seguía avanzando sin importar las bajas porque los de atrás seguían empujando. La infantería persa, incluyendo unidades de los inmortales, la Guardia Real, combatió con una ferocidad documentada. Heródoto dice específicamente que agarraban las lanzas espartanas con las manos desnudas y las rompían. No huyeron. Murieron donde estaban. Pero estaban muriendo. Mardonio estaba montado en un caballo blanco, rodeado por su guardia personal de 1000 hombres, luchando en el centro de la acción. Mientras Mardonio fuera visible y estuviera vivo, la línea persa aguantaba. Un hoplita espartano llamado Arimnesto, mencionado por su nombre en las fuentes antiguas, lo que por sí solo te dice la magnitud de lo que hizo, vio al general persa entre el caos. Lanzó una piedra. No una lanza. Una piedra recogida del suelo, arrojada con toda la fuerza que pudo generar. Golpeó a Mardonio y lo derribó del caballo. En el aplastamiento del combate a su alrededor, los hombres de su guardia real incapaces de sacarlo, Mardonio fue asesinado. El efecto fue inmediato y visible. La línea persa que había estado resistiendo dejó de resistir. Hombres que habían estado luchando con las manos contra lanzas espartanas se dieron la vuelta y corrieron. La falange avanzó hacia el espacio donde había habido una línea defensiva. En el flanco izquierdo, la historia era diferente pero el resultado fue el mismo. Los atenienses luchaban contra hoplitas tebanos. Griegos contra griegos. La misma formación, las mismas armas. Hombres que en algunos casos habían entrenado juntos antes de que la guerra los dividiera. Los tebanos quebraron primero. Sus comandantes lideraron la retirada. Los soldados tebanos ordinarios, sin dirección, los siguieron. El ejército persa tenía un campamento fortificado junto al Asopo. Una gran empalizada de madera que había servido como base de operaciones durante toda la campaña. Cuando la batalla se rompió, los supervivientes corrieron hacia allí. Las puertas se cerraron detrás de ellos. Había decenas de miles de hombres dentro de ese recinto. No tenían comandante. Mardonio estaba muerto. Los tegeatas llegaron primero a la empalizada, abrieron una brecha y entraron. Los atenienses vinieron después, derribando secciones de las fortificaciones de madera. Luego llegaron los espartanos. La descripción de Heródoto de lo que siguió dentro del campamento es uno de esos lugares donde las fuentes antiguas se quedan brevemente en silencio, de una manera que por sí misma es información. Da estimaciones de bajas, vagas, extraordinarias, y sigue adelante. Los números que cita sugieren que de la fuerza persa en platea, algo así como 3000 sobrevivieron. Lo que ocurrió dentro del campamento no fue batalla. Fue masacre. Hombres atrapados sin formación, sin liderazgo, sin salida. El saqueo del campamento real persa fue algo sin precedentes para los soldados griegos. Mardonio viajaba con todo el aparato de lujo real persa. Tiendas con adornos de oro y plata. Muebles. Vajilla. Tesoros personales. Los soldados espartanos que entraron en sus aposentos encontraron objetos para los que no tenían marco de referencia. Pausanias, según Plutarco, ordenó a los cocineros de Mardonio que prepararan una comida real persa. Luego hizo preparar una comida espartana al lado. Mostró ambas a sus oficiales. El contraste, se dice que afirmó, era la razón por la que Persia había viajado tan lejos para tomar algo que los persas no comprendían. Las fuentes antiguas hacen una afirmación que los historiadores han debatido durante 2 milenios. El mismo día que se decidió Platea, la flota griega destruyó los restos de la armada persa en la batalla de Mícala, frente a la costa de Anatolia. El mismo día. Esto es casi con toda seguridad una construcción mítica. Coordinar una batalla naval en Asia con una terrestre en Beocia el mismo día sin comunicaciones modernas desafía toda probabilidad. Pero el hecho de que los griegos contaran la historia así te dice algo.
Necesitaban que el final fuera total. Simultáneo. Un único momento en el que todo cambió a la vez. La guerra no terminó en Platea en sentido formal. Las escaramuzas continuaron. La Liga griega haría campaña en el Egeo durante años. Persia no reconoció formalmente la independencia de las ciudades-estado griegas hasta la paz de Calias, décadas después. Pero Persia nunca envió otro ejército a la Grecia continental. No durante el reinado de Jerjes. No durante el reinado de ningún rey aqueménida posterior. Esa línea se trazó en el barro a las afueras de Platea, una mañana de agosto del 479 a.C., cuando una piedra lanzada por un hombre llamado Arimnesto golpeó a un general llamado Mardonio y puso fin a la última invasión. Los 300 en Termópilas defendieron un paso durante 3 días. Los griegos en Platea defendieron una civilización. La razón por la que una de esas historias tiene estatuas, películas y una inmortalidad cultural, y la otra apenas merece una nota al pie, es una pregunta que vale la pena hacerse. La historia no recuerda lo más importante. Recuerda lo más útil. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta es la clase de historia que quieres ver, la que no se limpia ni se adorna, suscríbete y únete. Y déjame en los comentarios qué otra batalla crees que la historia ha contado mal, cuál fue realmente el bando más peligroso. Nos vemos en el próximo.